Bueno, interpretar correctamente el texto en su contexto. Dijimos que un texto fuera de contexto era un pretexto. Así que el objetivo de esta clase es aprender a estudiar un pasaje bíblico mediante una observación cuidadosa, comprendiendo su contexto. Esto es importante, subráyelo por ahí, su contexto histórico, literario y gramatical para interpretarlo correctamente. Aquí vamos a volver al colegio a estudiar historia, vamos a volver al colegio a estudiar gramática y los géneros literarios. Así que le voy a pedir a alguien, ya, si puede leer, por favor, Esdras 7, versículo 10, y si pueden apagar su micrófono, se lo agradecería. Si gusta, lo leo. Bueno, To- Adelante, adelante, hermana Silvia. Adelante, por favor. Esdras porque 7, versículo 10. el que está en pantalla, Sí, sí, porque él adelante. había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Esdras 7:10. Así es. Esdras, él preparó su corazón, pero ¿para qué lo preparó? Para inquirir la ley de Jehová. Y no solamente para eso, sino que también para cumplirla y para enseñar a Israel los estatutos. ¿Cuándo lo enseñó? Cuando después de haber inquirido la ley y haberla cumplido, recién en ese momento él se dispone a enseñar. Igual que todos nosotros, ¿verdad? Siempre es así. Bueno, ¿por qué estudiar antes de predicar? El fundamento de la predicación fiel es súper importante. Nadie debería subir al púlpito sin haber bajado primero al pozo profundo del estudio bíblico. Voy a leer nuevamente esto para que quede claro. Nadie debería subir al púlpito sin haber bajado primero al pozo profundo del estudio bíblico, porque en ese pozo vamos a encontrar agua viva. Así que esta es una de las verdades más grandes de los predicadores de la historia. Y esto lo sostienen con firmeza. Como decía el célebre predicador Charles Spurgeon, él decía, la predicación sin estudio es una presunción espiritual. Así que estas palabras deberían resonar fuerte hoy, recordándonos que la predicación no es opcional, ¿ya? La preparación no es opcional para la predicación, sino que debe ser fundamental. Predicar expositivamente no significa solamente leer el pasaje en voz alta y compartir ideas sueltas que vayan fluyendo en el momento. Eso es muy peligroso. Significa algo mucho más profundo y exigente, entender lo que el texto quiso decir originalmente. ¿Pero cómo? En su contexto, ¿ya? Para que después podamos aplicarlo fielmente a una vida contemporánea. Tenemos que entender que la Biblia, en algunos de los textos más antiguos, como el libro de Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, se escribió hace más de 3.000 años. Por lo tanto, han pasado 3.000 años de historia donde el público es totalmente distinto, las costumbres son distintas, el lenguaje son distintos y la cosmovisión del mundo es distinta. Por lo tanto, ¿cómo podemos trasladar este pensamiento que tiene tantos años a un público totalmente contemporáneo? Y aquí hay un principio claro. Esta etapa del proceso de preparación es como escuchar al texto o al autor del texto cuidadosamente antes de hablar por él, antes de llegar y tirar idea, una verborrea de palabras y que la gente quede asombrada, pero a lo mejor lo que estoy diciendo no fue lo que quiso decir el hombre de Dios en el texto sagrado inspirado por el Espíritu Santo. El predicador es el primero, un oyente humilde de la palabra, antes de ser un vocero. El predicador es primero un oyente humilde de la palabra antes de ser un vocero. Así que, hermanos, el ejemplo de Edras en el pasaje que vemos es un modelo a seguir. Edras era un hombre apasionado por la palabra. Edras no fue un líder político y religioso en Israel, fue fundamentalmente un hombre que estudiaba con profunda pasión la palabra de Dios. Y eso es lo que necesitamos hoy día. Su ejemplo nos marca el camino correcto para todo aquel que desea enseñar la escritura. Por favor, hermanos, no prediquemos sin primero estudiar.
El versículo de Esdras 7:10 nos revela tres acciones progresivas. Ponga atención, vuelva a leer el texto. Si alguien lo puede volver a leer, por favor, ahí de su Biblia, Esdras 7, versículo 10, prende el micrófono y lo lee. Yo lo leo. Adelante, Dice, por favor. así fue porque Edras había decidido estudiar y obedecer la ley del Señor y enseñar sus decretos y ordenanzas al pueblo de Israel. Amén. Aquí hay tres acciones progresivas. Primero, Esdras preparó su corazón para inquirir. Es decir, para investigar a fondo, para estudiar con profundidad y dedicación la ley del Señor. Él se pone a investigar por qué el Señor está diciendo esto, en qué contexto, cuál es la razón, cuál es el propósito, cuál es la aplicación práctica de la ley para el pueblo de Dios. No solamente ordenanzas en un vacío legal, sino que con un propósito. Inquirir es lo primero que deberíamos hacer. Inquirir sugiere una búsqueda intencional, meticulosa, excavar. Por ahí otro autor diría rumiar, remascar la comida hasta poder digerirla sanamente y siendo persistente. Así que el orden correcto sería primero, según Edras, lo primero que él hace es inquirir o estudiar, investigar el texto con profundidad y dedicación. Entonces, cuando usted se acerca a un texto, primero, estudiarlo. Segundo, vivirlo, obedecer y aplicar personalmente. No podemos dar remedio para los callos si tenemos juanete, pues así dice el dicho, ¿cierto? No podemos estar pidiéndole algo a los demás si nosotros todavía estamos en ese proceso o estamos con un problema. Por lo tanto, ya el tercer paso sería compartir con otros desde la experiencia transformadora de la palabra, primero en mí y luego en los demás. Así que este debe ser también el orden sagrado del predicador: estudiar, vivir y enseñar. No podemos enseñar lo que no hemos estudiado, no podemos vivir auténticamente lo que no hemos comprendido. Y esto es fundamental, porque hoy día hay muchos padres gatica o pastores gatica que predican y, ¿se sabe usted el dicho? Predican y no practican. Bueno, hermanos, ¿qué significa verdaderamente estudiar un pasaje para preparar un sermón? Entonces, el segundo punto fundamental de estas lecciones, para que usted lo recuerde, el primero era selecciona el texto o el pasaje y ahora estudia el texto o el pasaje. Estudiar la escritura es mucho más que una lectura casual o devocional. Ay, qué lindo el pasaje, mira, me siento tan bien. No, hermanos. Es leer el texto con ojos atentos, ojos bien abiertos y mente despierta, nunca de forma superficial, nunca de forma apresurada o solamente para beneficio propio. Es observar cuidadosamente todo lo que éste presenta en el texto y hacer las preguntas correctas. ¿Cuáles son las preguntas? Observe estas preguntas que debemos hacerle al texto, porque recuerde que es la palabra viva de Dios que nos va a responder. ¿Qué dice realmente este texto? Más allá de nuestras primeras impresiones, ¿ya? ¿Cuál es el mensaje preciso que el autor bíblico, inspirado por el Espíritu Santo, está comunicando? Entonces, la primera pregunta que le demos a decir al pasaje es: ¿qué lo que nos está contando o diciendo? ¿Qué es lo que dice realmente? Segunda pregunta: ¿a quién fue dirigido realmente? Estas palabras fueron dirigidas al pueblo de Israel, estas palabras fueron dirigidas a la iglesia de Éfeso o de Corinto, estas palabras fueron las palabras de Juan en Apocalipsis para una revelación futura. Debemos entender quién es el receptor siempre en una comunicación, en una carta, en un escrito, en un libro. Ya hay un comunicador, ¿ya? Y un receptor. ¿Y quién nos están comunicando? Por lo tanto, debemos comprender la audiencia original y esto nos ayuda a captar el impacto y el propósito del mensaje. Por ejemplo, las cartas del Nuevo Testamento, ya, Efesios,
Filipenses, Colosenses, que son cartas. Cada iglesia tenía particularidades únicas y estaban viviendo procesos únicos. Por eso que las cartas son dirigidas puntualmente a procesos que estaban viviendo y que por lo general el apóstol estaba animándoles, edificándoles, exhortándoles, porque algunas incluso estaban pasando por crisis de pecado, etcétera. Tercero, ¿por qué lo dijo el autor? ¿Ya? Entonces, si está hablando del pecado, de la inmoralidad, por ejemplo, ¿por qué está hablando de ese tema? ¿Qué circunstancias están ocurriendo en el contexto para poder decir esto? ¿Por qué Jonás, en el libro de Jonás, tiene que predicar el arrepentimiento en Nínive? Si conocemos el contexto, ¿por qué lo está diciendo el autor? Vamos a entender que Nínive era una ciudad pagana, sanguinaria, ya que mataba sin piedad, por lo tanto, él está invitándolo a que se arrepienta. Entonces tenemos que entender cuál es el contexto, por qué está diciendo lo que está diciendo el autor, en qué circunstancias, cuáles son las necesidades, cuáles son los problemas que motivan para que se escriba este mensaje o se dé este mensaje de parte de Dios tan particular. ¿Cómo lo dijo? Y esto también es importante. No es solamente lo que dijo, sino cómo lo dijo. El autor lo está diciendo en un tono de misericordia, de fortalecer, de exhortación, está llamando la atención, está tirando las orejas, está consolando. Bueno, todas esas preguntas también nos las va a dar el texto. Ya, todo eso está ahí en el texto, solamente que tenemos que inquirir, tenemos que investigar. El estilo, la estructura, el género literario son cruciales para la interpretación correcta. ¿Qué principios? Otra pregunta que vamos a hacer. ¿Qué principio eterno? Y aquí en el quinto punto recién vemos las aplicaciones. ¿Qué principios eternos nos revelan esta palabra? Por ejemplo, en este pasaje de Edras vemos que hay principios que nos están transfiriendo. Por ejemplo, el principio de estudiar la escritura. Eso nos está revelando. Ahora, ¿qué verdades trascendentes comunica el texto? Otro texto te puede estar hablando de la santidad, del ayuno, de la oración, de la comunión, etcétera. Hay miles y miles de verdades que están en la palabra de Dios, promesas que debemos trasladar al pueblo de Dios en la predicación. Entonces, como afirmaba el gran maestro de homilética, Haddon Robinson, la buena predicación nace de una buena exégesis. Ahora voy a explicar lo que es exégesis. Sin el fundamento sólido del estudio cuidadoso, la predicación carece de autoridad bíblica y la autoridad de la predicación no es como predica. ¿Ya? Algunos dicen, uy, mira que predica con autoridad, porque en realidad la predicación estuvo llena de gritos, estuvo llena de testimonios personales. No, hermano, eso no es autoridad bíblica. La autoridad bíblica es que la misma palabra brille de tal manera que cuando se vaya el hermano, cuando se vaya el oyente de ese sermón, vaya pensando en la semana lo que la misma palabra de Dios lo exhortó y no lo que Dios hizo personalmente en ese predicador. Puede ser linda la historia del misionero, la historia de ese hermano que tuvo un sueño, que fue al cielo. Son historias bonitas, hermano, pero no es revelación bíblica. La revelación bíblica es la que va a transformar vidas. Amén. ¿Preguntas, dudas, comentarios con respecto a esto? ¿O voy muy rápido? ¿No? ¿Está claro? ¿Todo bien, hermano Arner? ¿Sí? Ok. Sí, parece que no hay preguntas. Bueno, pueden ahí prender su micrófono si quieren decir algo o si no, seguimos. Seguimos entonces. Ok, aquí hablé de exégesis. Exégesis versus eisegesis. ¿Qué será esto? ¿Cómo se come? No sé si ya lo había escuchado alguna vez, pero la exégesis es sacar el significado original del texto. ¿Ya? Así como cuando usted abre un tamal, ¿ya? Una humita para los chilenos, ¿ya? Cuando abrimos un tamal y sacamos la carnita, sacamos el alimento que está dentro. Pero no es algo que le estamos poniendo, es lo que sacamos desde el interior. Por lo tanto, la exégesis es sacar el significado del texto. La palabra exégesis viene del griego
Exégesis, que significa explicar, sacar hacia afuera, sacar lo que el autor nos quiere decir. Definición sencilla. Exégesis es el proceso de interpretar un texto buscando descubrir su significado original tal como fue inspirado y entendido por sus primeros oyentes y lectores. ¿Es lo mismo que quería decir Pablo a lo que estamos recibiendo hoy día? ¿O esto es enseñanza de hombre? ¿O esto es argumento que le pusieron los hombres para poner leyes que no son originarias y que son mala interpretación bíblica? Bueno, características de la exégesis bíblica. Primero, se extrae el significado desde el texto y no se le impone. Yo no le agrego al texto lo que yo quiero decir. Y esto, hermano, sin querer hablar mal de predicadores, pasa mucho. Hay muchos predicadores que usan textos, sobre todo del Antiguo Testamento, usando alegorías y diciendo cosas que en el contexto original no tenían nada que ver. No sé, por ejemplo, las piedras que tomó David son 5 piedras, entonces son los 5 ministerios. Hermano, eso no dice la Biblia. Uy, aquí ya me estoy poniendo en terreno escabroso. ¿No? Eso fue un hecho histórico. Ahora, ¿podría haber tomado más piedra? ¿Podría haber tomado menos piedra David para matar al gigante? Claro que sí. ¿Por qué tomó 5? No lo sé. Pero ahí no hay un misterio. Porque la Biblia, hermano, es clara y es una revelación universal. ¿Puedo usarlo como una aplicación, como una alegoría? Claro que sí, pero no es recomendable porque me puede llevar a una mala interpretación. ¿Ok? Segundo, busco comprender el texto en el contexto histórico, circunstancial, lingüístico y literario. Pregunta, ¿qué quiso decir el autor inspirado por el Espíritu Santo? Utiliza herramientas como el análisis del idioma original. Recuerde que la Biblia fue escrita en un idioma totalmente diferente a nosotros. Fue escrito en hebreo, el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, las palabras de Jesús y algunos textos de los evangelios en arameo y el Nuevo Testamento en griego. Ya, por lo tanto, debemos estudiar el idioma original, estudiar el contexto histórico. ¿En qué momento está ocurriendo esto? ¿Hay cautividad? ¿Hay persecución? ¿Es el momento de la creación? ¿Esto es antes o después de la caída? Análisis del género literario. ¿Esto es profecía? ¿Esto es poema? ¿Esto es una carta? Bueno, son preguntas que les vamos a ir haciendo al texto. Y lo otro podemos comparar porque la Biblia sí tiene la particularidad de hacer paralelos de historias, narraciones, ¿ya? Entonces eso también podemos comparar con otros pasajes bíblicos o profecías bíblicas para poder fundamentar el mismo versículo. Ejemplo, vamos a ver un ejemplo, Juan 3:16. Póngale atención a este versículo. ¿Alguien puede leer Juan 3:16? O si se lo sabe de memoria, lo lee, por favor. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Amén, amén. Este versículo lo conocemos, ¿verdad? Y aquí vamos a hacer un ejemplo de exégesis. ¿Ya? Entonces tomamos el texto y dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Está hablando de que Dios ama al mundo, pero se está refiriendo al mundo como sistema pecaminoso, porque la Biblia nos dice que la amistad con el mundo es enemistad con Dios. Entonces, ¿por qué aquí la Biblia me está diciendo que Dios ama al mundo si el mundo significa pecado? Ah, entonces yo me hago una pregunta. Entonces la Biblia cuando habla de mundo habla de dos cosas. Mundo como planeta o mundo como sistema pecaminoso. Segundo, ¿qué significa amar? ¿Ya? ¿Es un amor eros? ¿Es un amor ágape? ¿Es un amor filio? ¿Es un amor como de este mundo que es solamente por compromiso? ¿O es un amor ágape, ya que nos muestra un amor desinteresado y sacrificial? Tercero, ¿cómo entendían esto los oyentes originales? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito. ¿Lo entendieron realmente o recién lo pudieron comprender cuando Cristo fue a la cruz? ¿Ok? ¿Y cómo encaja esto en el Evangelio? Porque este es el corazón del Evangelio, Dios entregándose por los pecadores.
¿Se entiende? Entonces ahí estamos haciendo un trabajo. Estoy haciendo un trabajo rápido de exégesis, pero es mucho más profundo, pero solamente un ejemplo. ¿Ok? ¿Qué es lo que es la eisegesis? ¿Ya? Y de esto sí tenemos mucho, hermanos, lamentablemente, por los tiempos que estamos viviendo, ya donde la posverdad, ya no hay una verdad objetiva, todos tienen una verdad y se conforman con el dicho que dice no es tu verdad ni mi verdad, o sea, perdón, es tu verdad y es mi verdad, y hay dos verdades, pero no, hermano, hay una sola verdad, y es la que el autor original nos quiso transmitir, y eso es lo que nosotros tenemos que descubrir a través del estudio de la palabra. ¿Ok? Bueno, la palabra eisegesis, que es parecida a la palabra exégesis, pero es lo contrario, proviene del griego eisegesis, que significa introducir, meter hacia adentro. Con la exégesis estamos sacando la riqueza, los minerales, los nutrientes, pero con la eisegesis le estoy metiendo al texto, estoy forzando al texto que diga lo que yo quiero decir. Por lo tanto, eisegesis, leer un texto imponiendo la idea. Ah, mira, yo quiero que aquí quiero hablar de dinero. Entonces, aquí como el Señor multiplicó los panes y los peces, entonces, ay, quiero que se multipliquen las finanzas. Bueno, hermano, vamos a hablar de los panes y los peces, pero en realidad hoy día Dios va a multiplicar el dinero. No, no, no. Hermano, estoy forzando el texto a que diga algo que yo quiero que diga. O poder manipular las emociones, o suposiciones, o creencias personales. Me acuerdo que una vez, hermano, sin conocer todo esto, sin prepararme, alguien predicó de una lagartija que se había encontrado con Jesús en el desierto, en la tentación de Cristo. ¿Ya? Hermano, eso nunca lo dice la Biblia. Pero alguien bajo su imaginación le metió al texto que esa lagartija había ayudado a Jesús ahí en medio de la tentación. Hermano, puede ser una linda historia, puede ser un cuento, puede ser libertad ahí del artista, pero no puedo convertirlo en parte de la verdad bíblica porque sería algo extra bíblico. ¿Cuáles son las características de la exégesis bíblica? Se mete en un significado propio al texto, ¿ya? Le mete algo que no tenía que ver con lo que el autor original quiso decir, o quiere cambiar lo que el autor quiso decir, ¿ya? En lugar de sacarlo del mismo texto. Ignora o distorsiona el contexto original. Entonces ahí le pueden meter fantasía, propia interpretación, pseudo revelación, etcétera. Pregunta, ¿qué significa esto para mí? Sin primero preguntar, ¿qué quiso decir el texto? ¿Ok? Entonces, antes de aplicarlo a mí, primero tengo que pensar qué es lo que dijo el autor original, hacia quién estaba dirigido esto que está escrito. Y lo otro que ocurre con la exégesis suele llevar a interpretaciones subjetivas o erróneas, incluso supersticiones. Supersticiones, ustedes sabían que los evangélicos somos muy supersticiosos. No, usted dice que no. En algunos lugares, el templo, el edificio físico, que es un edificio, tiene más valor que el templo del cuerpo, ¿ya? Más valor espiritual. Cuando este debería ser el templo que deberíamos cuidar. Ahora, no significa eso que no vamos a descuidar el templo físico, es el lugar donde se junta la comunidad, pero se le da un lugar o un valor de sagrado al templo físico, por malas interpretaciones. La casa de Jehová era el templo del antiguo pacto. Ahora la casa de Jehová es usted, hermano. El Señor no vino más a habitar en templo hecho por hombre. Esos templos hechos por hombre es el lugar donde nos congregamos. No me quiero ir para allá, pero solamente quiero poner estos ejemplos para que usted vaya diciendo, ah, sí, sí, esto tiene sentido. Y si alguien tiene ahí otro pensamiento con respecto a lo que estoy diciendo, podemos conversar. Bueno, hermano, el ejemplo, vamos a usar de nuevo Juan 3:16. Entonces ya sabemos que Juan 3:16 nos dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese versículo habla del Evangelio y de cómo el Evangelio puede librar de la condenación en una exégesis correcta. Pero si hago una exégesis, podría decir, como Dios ama al mundo, entonces nadie será juzgado. Eso no dice el texto, ¿cierto?
No dice que nadie será juzgado, sino que dice que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Por lo tanto, sin considerar lo que el texto y su contexto realmente enseñan sobre fe, juicio y salvación. Amén. ¿Preguntas, dudas con respecto a la exégesis versus a la eisegesis? ¿No? Adelante, sin miedo, sin pena. Yo tengo una pregunta, pa. En Sí, este sí. caso, ¿cómo sé yo o qué herramientas podría utilizar para saber que estoy haciendo un buen exégesis de lo que verdaderamente está diciendo la palabra? Esto se puso bueno. Ahora vamos para allá, papito. Así Ok. que prepare su corazón. Qué bueno. ¿Cómo hacemos ahora una buena exégesis? Vamos a ver. Ok, solamente para que consideremos esto. Herramientas básicas para el estudio o para una buena exégesis. El estudio expositivo eficaz requiere una metodología clara y herramientas específicas. Hermanos, antes de predicar 40 minutos un día domingo, usted por lo menos debería haber pasado 8 horas mínimo con el texto. ¿Lo escuchó? 8 horas mínimo con el texto, masticando, estudiando, investigando. De ahí ¿ya? Steve Lawson, él dice que él pasaba cerca de 48 horas estudiando un texto antes de poder exhortarlo. En fin, hermanos, sigamos. A continuación vamos a ver estos 4 elementos esenciales que todo predicador debe dominar para interpretar fielmente las escrituras. Estos elementos no son opcionales, ojo, ni pueden omitirse sin comprometer la fidelidad del texto bíblico. Primero, mirar con detalle todo lo que el texto dice antes de interpretarlo. Antes de llegar a una conclusión, leerlo, releerlo, volver a leerlo y por si me queda duda, volver a leerlo, ¿ya? La mente a veces nos juega malas pasadas. Observar. Segundo, el contexto. Antes de tomar un versículo bíblico, y si es que ya lo escogí, debo leer el capítulo. Si tengo tiempo, debo leer el libro. Entender cuál es el entorno histórico del texto. ¿Cuál es la cultura del texto? ¿Cuáles son las prácticas? ¿Por qué el autor está diciendo lo que está diciendo? ¿Cuál es el género literario del pasaje? Ah, esto es un salmo. Ya, por lo tanto, esto está en el género de poesía. No lo debo interpretar como doctrina, obviamente como doctrina fundamental. Obviamente toda la escritura es una enseñanza, pero doctrina cardinal tenemos que entender que los salmos son expresiones de alabanza, la mayoría, ¿ya? Entonces, ¿cuáles son las palabras clave? Contemplar las palabras clave. Casi siempre hay palabras que resaltan, identificar y estudiar términos teológicos repetitivos o significativo en el pasaje. Si está hablando de la gracia, si está hablando de la disciplina, si está hablando de otro tema específico. Hacer un análisis gramatical, cómo se están usando los verbos, si se está hablando en presente, pasado, futuro, si aquí hay un sujeto, si hay un predicado, uy, tengo que volver a estudiar gramática, hermano, cuando me puse a estudiar esto yo era pésimo en gramática, pésimo en gramática, todavía lo soy y tuve que repasar para comprender algunas cosas fundamentales para estudiar un texto bíblico. ¿Ya? ¿Y por qué? Bueno, ya vamos a ver por qué es importante conocer la gramática. Observación. Vamos al primer punto que vimos. ¿Qué dice el texto? El arte de mirar con atención. No es solamente ver, sino que mirar con detención. La observación es el primer paso fundamental en el estudio expositivo. Consiste en mirar con detalle minucioso todo lo que está presente en el pasaje antes de pasar a interpretarlo o aplicarlo. Es como examinar un diamante desde todos los ángulos antes de tasarlo, antes de poder decir, ah, vale cierta cantidad de dinero. Mirarlo, no sé si usted ha tenido la oportunidad por ahí de ver algún documental o le han regalado un diamante. Bueno, si ha tenido la bendición, gloria a Dios. Pero un diamante tiene muchos cortes y cada corte, cada lado tiene una belleza implícita que mostrar.
Así es el pasaje bíblico. Tiene muchas dimensiones, un solo sentido original, pero varias perspectivas que debemos considerar. Por lo tanto, al texto debemos hacer las siguientes preguntas. Ponga atención con esto y trate de grabarla y escribirla. ¿Quiénes son los personajes que están apareciendo en el texto? Por ejemplo, ¿quién es el que está hablando? ¿Es Dios? ¿Es un profeta? ¿Es un apóstol? ¿Es Jesús? ¿Quiénes son los personajes? ¿A quién se le está hablando? ¿Quiénes están implicados en el asunto? ¿Ok? ¿Qué acciones están realizando los personajes? Ah, mira, van camino a Emaús, tienen hambre, tienen frío. Hacer esas preguntas que son importantes. ¿Qué acciones están realizando los personajes? ¿Cuáles son los verbos principales? Van caminando, van, miran, predican, corren. Recuerde que el verbo siempre nos va a llevar a la acción. Hay repeticiones que señalan énfasis del autor. Por ejemplo, cuando la Biblia dice, de cierto os digo, no sé si se ha dado cuenta, sobre todo en el Antiguo Testamento, es porque hay algo que es subrayado, que es súper importante y el autor quiere que esto quede grabado, que abramos bien los ojos. Por lo tanto, está repitiendo una acción para que quede grabada en los receptores. ¿Existen contrastes? ¿Hay paralelos entre los versículos? ¿Qué conexiones lógicas vinculan las diferentes partes? Le voy a pedir ahora, para que hagamos un trabajo práctico, a la hermana Gretel, ¿ya? Si puede leer Efesios 2 del 1 al 10. Efesios 2 del 1 al 10. Para que vamos viendo cómo se trabaja esto en la práctica, por lo menos las conexiones lógicas y los contrastes. Vaya también, por favor, ahí en su Biblia, Efesios, ¿qué pastor? Perdón. capítulo 2 del 1 al 10. Amén. 2 de los 10. Dice, salvos por gracia. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Amén. Eh, vamos a hacer un trabajo práctico ahora, ¿ya? Si usted quiere aportar, puede levantar su manito y responde. Va a buscar ahí en el pasaje, ya que hay algunos ejemplos, cuáles son los contrastes o comparaciones que está usando el autor, ¿ya? ¿Cuál es el tema principal? No sé si hay alguien que ya descubrió ahí o que ya conocía este texto y sabe de qué es lo que está hablando el autor, ¿ya? Y cuáles son los contrastes o comparaciones que está haciendo. Sin miedo pueden ir levantando las manitos lo que van descubriendo en este texto. Vamos de a uno, no todo. Hermano, Ahora sí, ahora sí.
Hermano, el versículo 8, Ujú. ahí dice la palabra, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y dice, esto no es de nosotros. Hay una comparación, o sea, la salvación dice es por medio de la fe y no por medio de vosotros, pues es un don de Dios. Buena pregunta. Y, y Pero después antes, dice, antes solamente, para hacer una ok, aclaración. Ya. Recuerde que siempre tenemos que analizar las palabras. ¿Ya? Por medio de la fe. El medio es la fe. Pero ¿cuál es la causa de la salvación? Hágale la pregunta al texto. Pero va bien, ya se dio cuenta que hay un medio, pero ¿cuál es la causa? El mismo texto lo dice antes. Hermana Lady, adelante. ¿Se puede silenciar su micrófono, hermano Carlos? Para que sigamos y todos puedan participar. Hermana Lady, Yo veo un contraste del tiempo, del ahora al antes. ¿cierto? Hay un cambio. Y eso es lo que tenemos que considerar. Antes, en otro tiempo, eras de esta manera, pero ahora que estamos en Cristo somos de esta otra manera. Muy bien, hermana Lady. Hermana Candy, Creo que, a ver si estoy en lo correcto, en la versículo 1 habla primero de les dio vida y a los que estaban muertos. Ahí hay un contraste. muy bien, ¿cierto? Vida versus muerte, ahí hay un contraste. Y nos vivificó, ya ese vivificar es que está dando vida constantemente. Hermano Fernando, Y la causa creo es que no estábamos muertos. perdón. La causa que decías ahora es que estábamos muertos. Exactamente, pero recuerden que cuando dice que mediante, dice por medio de la fe, pero por la gracia es salvo por medio de la fe. Entonces, la causa de nuestra vida es la gracia y el medio por el cual pudimos recibir esa gracia fue la fe. ¿Ya? Siempre yo lo explico de esta manera. Es como una cañería ya que me da acceso al agua potable. No es la cañería la que me sacia mi sed. Solamente la cañería sirvió como un instrumento para que me pueda llegar el agua. En este caso, la gracia. ¿Se entiende? Súper. Vamos entonces con, ahora sí, hermano Carlos, ¿está de acuerdo con esto? sí, señor, Súper, súper. La idea es que, sí, señor. ojo, ojo, si hacemos una buena exégesis, todos deberíamos llegar a la misma conclusión, ¿ya? No deberíamos llegar a distintas conclusiones porque hay una sola verdad central, ¿ya? Una sola verdad central que es la que nos está hablando el autor. ¿Alguien más encontró algo más? ¿Otro Yo contraste? quisiera, yo quisiera aportar algo. Adelante, hermano David. Es un tema más que todo de lo que dice que no por obras para que nadie se gloríe. Si uno ve, hay otro texto, no ahí mismo, que dice que la fe sin obras es muerta. Entonces está como ese contraste, ¿verdad? Que uno dice, bueno, las obras mías no me van a salvar, pero mi fe sin obras Mu- es muerta. Entonces, Muy bien, hermano, muy bien, hermano David. Disculpe que sea como breve, pero ujú, solamente quiero decir algo. Antes de empezar a hacer paralelos bíblicos o contrastes con otros paralelos bíblicos, primero tengo que terminar la exégesis puntual del texto, ¿ya? ok, Porque el texto que está citando, que es el texto de Santiago 1:7, ¿ya? Que la fe sin obra es muerta, está hablando en otro contexto, ¿ya? ujú, No está refiriéndose a la salvación. Nos está refiriendo a la salvación porque ahí no está usando la muerte, el ejemplo de Santiago no está usando la muerte como la muerte de condenación, sino que una muerte sin consecuencias, como que no está dando fruto. A eso se refiere. Pero lo podemos ver más adelante porque sí lo vamos a ver cuándo debemos usar los paralelos bíblicos. Primero debemos, mire, Steve Lobson dice lo siguiente, sujétate al texto como el vaquero o el torero se sujeta a su toro. No sueltes el texto hasta cuando ya el texto te haya soltado toda su savia. Luego vas
a otros textos, luego vas a diccionarios bíblicos, luego vas a comentarios bíblicos, etcétera. Primero nos sujetamos al texto. ¿Alguien vio algo más en el pasaje que quiera compartir? Pastor, Algo. mm, ¿Sí? No, usted eh, primero, si quiere. Ajá. ok. En el 10 yo veo que es una afirmación. Ujú. Dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Muy bien, muy bien. Ahí tenemos una firma, ¿cierto? Que es un decreto divino, que es una afirmación firmada por Dios mismo. Somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. Y ahí nos da el propósito, creados para buenas obras. Muy bien, hermano. Después ustedes pueden seguir con este texto porque la tarea tiene que ver un poquito con esto, la que vamos a hacer durante la semana, pero luego vamos a hacer otro ejemplo de exégesis. Ya, Se muchas me gracias. olvidó, así muy Sí, rápidamente, sí, unos dos adelante. minutos. Gracias. En el 4 dice, pero Dios es tan rico en misericordia y nos amó tanto. No quisiera hacer lo que hizo el otro hermano para que no me diga lo mismo, que es el paralelismo, ¿verdad? Pero está muy relacionado al versículo que vimos anteriormente, porque Dios es amor, de tal manera amó Dios al mundo, Sí, ¿verdad? Entonces, pues eso fue le, lo que vi le, que me le, parece le- que... le voy a tener que decir lo mismo. Sí, Si sí, sí. está la tentación, siempre va a estar la tentación porque conocemos tantos versículos bíblicos y eso es muy bueno y empezamos a cruzar líneas, pero a veces esas líneas no tienen relación porque el contexto es diferente, ¿ya? Ujú. Por ejemplo, si yo digo, señora Meneses o señora Meneses, ¿es lo mismo o no? ¿O suena parecido? Señora Definitivamente. Meneses es un apellido, señora Meneses es una acción, ¿ya? Ujú. Entonces, eso es súper importante entender el contexto a quién se lo estoy diciendo. Se ríe ahí. Brian, disculpen mis ejemplos, pero quiero que sea como lo más práctico para que ustedes puedan ir comprendiendo. Hermana Lady, Eh, Quería nada más estar segura o que usted me diga si es un contraste cuando dice en el versículo 3 creo que es, que éramos objeto de la ira de Dios, y después más abajo dice que ustedes han sido salvados. Si es correcto, un contraste. correcto, correcto. Aplica porque estamos usando el mismo contexto. Está dentro de la misma, de la misma corriente de pensamiento. Bueno, hermanos, vamos a seguir practicando para que avancemos porque hoy día va a ser un poquito más larga la clase. No, todavía no vamos ni en la mitad, así que paciencia. Ok, sigamos entonces. Segundo que vamos a ver, lo segundo que vamos a ver es el contexto, ¿ya? Ahora vimos la parte que tenía que ver con qué dice el texto, ahora vamos un poco más profundo. ¿Qué dice el contexto? No solamente el texto, sino en qué marco está este cuadro, en qué marco histórico, gramatical, acontecimientos están ocurriendo en las circunstancias. La Biblia no fue escrita en el vacío, ojo esto, ni cayó del cielo en forma de versículo aislado y después alguien lo juntó todo y hizo una Biblia. No, no, cada pasaje tiene un contexto literario y es un contexto inteligente, ¿ya? Es una fe razonal, histórico y cultural que debemos comprender para interpretarlo correctamente. Ignorar el contexto es la causa de muchas malas interpretaciones bíblicas. ¿Ok? Entonces a veces eso lleva a fanatismos, incluso a la creación de sectas, hermano, aunque usted no me crea. Bueno, el contexto literario se refiere a la ubicación del pasaje dentro del flujo del libro bíblico. Casi todas las historias, casi todos los cuentos, casi todas las poesías tienen un flujo dentro de lo que quiso decirnos el autor, un acontecimiento y su relación con los textos circuncindantes, lo que dice antes, lo que dice después y por qué está diciendo esto el autor. Ahora, el género literario es importante en el contexto. Es una narrativa histórica, es poesía,
es profecía, es epístola, es un libro escatológico de Apocalipsis. Cada género tiene sus propias reglas de interpretación y vamos a verlas también en las clases. ¿Qué viene inmediatamente antes y después? El flujo del argumento es circunstancial para entender el propósito de cada sección. ¿Cómo encaja este texto dentro del argumento del libro completo? ¿Por qué Pablo le está hablando a los efesios de la gracia? Bueno, si entendemos el contexto, los judíos de aquel tiempo querían rejudaizar a los efesios, a estos efesios que era una composición de gentiles y judíos. Ah, ahí está el contexto. Por eso que Pablo está poniendo estos argumentos. Ejemplo crucial. Vamos a ver y vamos a hacer de nuevo una exégesis. ¿Alguien puede leer Mateo 7, versículo 1? Amén. Adelante, por favor. Dice, no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio que juzgáis seréis juzgados y con la medida que medís os seráis medido. Este es uno de los pasajes preferidos por los falsos profetas. ¿Por qué razón? Porque el texto no está diciendo lo que muchas veces se quiere enseñar. Pongamos atención. No juzguéis para que no seáis juzgados. Aisladamente, si solamente tomamos este texto sin el contexto del capítulo 5 al 7, que se encuentra en el Sermón del Monte, en el discurso del monte del Señor Jesucristo, si lo tomamos sin considerar el contexto revela que Jesús no está prohibiendo que juzguemos, al contrario, el Señor nos dice que juzguemos con justo juicio. Siempre estamos juzgando. ¿Ya? ¿Cuándo no podemos juzgar en la pregunta? Y el contexto revela que Jesús no prohíbe todo juicio, sino que el juicio hipócrita. Ah, está hablando de la hipocresía. No es que no podemos juzgar. Usted cuando va a la feria o al supermercado, usted hace un juicio a la hora de comprar tomates y usted dice, ok, mi juicio es que voy a llevarme los tomates buenos, no los tomates podridos. O si no, los tomatitos podridos se van a poner a llorar. ¿Me explico? Entonces tenemos que entender el contexto para no armar un pretexto. El juicio que no se puede hacer es cuando el juicio es hipócrita, es desde la altanería, sin aplicar gracia y sin aplicar misericordia. ¿Ok? Vamos a seguir viendo otro ejemplo más adelante. ¿Cuál es el contexto histórico-cultural? Solamente una cosita. Este texto, al ser usado, sacado de contexto, se usa para argumentar cualquier práctica pecaminosa y decir, bueno, el único que me puede juzgar es Dios. ¿Ok? ¿Y qué pasa con las leyes terrenales? Esas leyes terrenales sí te pueden juzgar. ¿Qué pasa con las leyes eclesiásticas, con la disciplina eclesiástica? La disciplina eclesiástica sí se puede aplicar. ¿Y qué pasa con la disciplina que pueden proveer los padres? También la pueden aplicar. Entonces, entendamos el contexto de este versículo, pero sigamos, por favor. Guido, Sí, adelante, tengo una duda, a ver si me puedes ayudar con esto. Con respecto a adelante. la disciplina en cuanto a los hijos, yo sé Ujú, que me salga un poquito el foco, pero no sé si me puedes explicar un poquito porque igual desde el punto de la crianza respetuosa se está ujú. perdiendo como todo esto, incluso en la iglesia yo he escuchado, entonces a ver si me puede ayudar con el tema. Por Sí. Es un poquito más largo, pero solamente lo voy a decir así. Hay dos extremos y aquí nosotros tenemos que entender qué es lo que es disciplina. Por algún lado, creemos que disciplina tiene que ver con golpes, ¿ya? Y algunos traducen disciplina igual a golpe. El Señor dice, ¿a quién disciplina? Y aquí estoy usando texto al azar, pero no es lo que quiero hacer solamente porque quiero responderte, pero el Señor a quien ama disciplina y no solamente disciplina o corrige, sino que también azota. Bueno, ¿cuál es la idea de esto? La disciplina tiene que ver como con propósito principal hacer volver a la línea correcta a aquel que está en el error. ¿Ya?
que pueda ser justificado, que pueda volver en razón. Y la disciplina, si no tiene como propósito edificación, es solamente ira. Y muchas veces nuestros padres, en vez de provocar corrección, provocaron a ira a sus hijos. ¿Ya? Pero sí te lo puedo explicar así como más detallado, porque me queda mucha clase por delante, pero no tiene que ver solamente con golpes, ¿ya? Eso es mucho más profundo, pero para explicártelo, si quieres, ahí después te mando un audio y te explico mejor, Katy. ¿Te parece? Ya, muchas gracias, ¿Ya? súper. Ya. Ok, ok. Sigamos entonces. Bueno, el contexto histórico-cultural es algo que también tenemos que analizar. Comprender el trasfondo histórico ilumina el significado del texto de manera sorprendente. ¿Qué audiencia original se dirigía al autor? ¿Eran samaritanos? ¿Eran griegos? ¿Eran romanos? ¿Eran de Nínive? ¿Eran judíos? ¿Eran gentiles? Esto se lo está diciendo al pueblo de Israel, a la iglesia, creyentes maduros, a nuevos convertidos. Otra pregunta que debemos hacerle al texto: ¿qué costumbres y prácticas o circunstancias sociales influyen en el texto? Por ejemplo, cuando Jesús conversa con la mujer samaritana, si entendemos el contexto, los judíos y los samaritanos no se podían ver porque los judíos, entre comillas, eran de una casta más alta, ¿ya? Eran de una casta superior, y los samaritanos eran mestizos, tenían prácticas pecaminosas aberrantes, ¿ya? Los judíos también la tenían, pero lo hacían a puerta cerrada, ¿ya? Los samaritanos lo hacían de forma abiertamente. Ahora Jesús rompe varios esquemas al conversar con esta mujer samaritana, ahí en el pozo, porque están hablando de fe. Jesús, siendo un hombre, está hablando con una mujer, está hablando con una, entre comillas, mundana, ¿ya? Con una mujer de escasa reputación. Entonces tenemos que entender el contexto para darle el valor verdadero al texto de lo glorioso que Dios está haciendo con esta mujer. ¿Ok? Entonces, volvamos a la idea. ¿Ven la pantalla, verdad? ¿Sí? Ok. ¿Qué está ocurriendo en este momento de la historia bíblica? La situación política. ¿Qué es lo que está pasando alrededor? ¿Bajo qué gobierno está el pueblo de Israel o la iglesia? ¿Está bajo opresión? ¿Está en esclavitud? ¿Están libres? ¿Están en cautiverio? ¿Cuáles son los problemas sociales que afectan el mensaje? Bueno. Un recurso útil, y aquí ya recién empezamos a aplicar recursos, es una buena Biblia de estudio de calidad con un comentario bíblico confiable, hermano, para gusto los colores, ¿ya? Entonces, si usted tiene la opción de comprarse una Biblia de estudio o acceder a una Biblia de estudio, hoy día hay algunos, yo les voy a mostrar más adelante algunos recursos gratis que ustedes pueden acceder, les puede servir mucho. ¿Ya? Hay un libro muy bueno de uso y costumbre, de tradiciones también, entonces esto le puede dar información contextual invaluable que de otro modo sería inaccesible o podríamos dejarlo a libre interpretación, y eso es peligroso. ¿Ok? Bien, hermanos, seguimos entonces. Palabras claves, ¿ya? Esto también debemos considerarlo en el texto, cuáles son las palabras claves que el autor está dejando en el texto. ¿Qué palabras son importantes? En cada pasaje bíblico hay palabras que funcionan como llaves que abren el significado profundo del texto, y debemos prestar mucha atención a términos repetidos, palabras difíciles, conceptos teológicos centrales. Estas palabras claves nos ayudan a captar el corazón pulsante del mensaje que Dios quiere comunicar. ¿Ya? Primero identifica las palabras clave del pasaje. Está hablando de la gracia, está hablando de disciplina, está hablando de la segunda venida. Bueno, todas esas palabras que te llamen la atención, subráyalas. Segundo, investiga, busca su significado en el idioma original. Eso te puede ampliar la idea del concepto y es muy rico. Ya nuestro lenguaje español, castellano, es muy rico, pero es más limitado que el griego, que el hebreo o que el arameo.
¿ya? O lo que para nosotros es solamente comida, ya en el término hebreo tenía muchas implicaciones más. Ese es un ejemplo. También compara, analiza cómo esa palabra se usa ahora recién en otros contextos bíblicos. Ejemplo, si alguien puede leer, por favor, Romanos 3 del 21 al 26, Romanos 3 del 21 al 26, se lo agradecería. Lo leo. Sí, adelante. Pero ahora, aparte de la ley, la justicia de Dios ha sido manifestada, confirmada por la ley y los profetas. Esta justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo es para todos los que creen, porque no hay distinción, por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. Todos son justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre a través de la fe, como demostración de su justicia, porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente, para demostrar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y sea el que justifica al que tiene fe en Jesús. Amén. ¿Cuál es la idea central del texto? ¿Alguien ya la descubrió? ¿De qué es lo que está hablando Pablo a esta iglesia de los romanos? Sin pena, sin miedo, ¿vale equivocarse? La justificación por medio de la fe. Muy bien, está hablando de la justificación, ¿cierto? La palabra justificación es absolutamente la clave en este pasaje de Pablo. Define y sostiene todo el mensaje del texto. De hecho, está constantemente hablando de esta idea central. No puedes predicar sobre Romano fiel y poderosamente sin comprender en profundidad lo que significa el término teológico o esta doctrina de la justificación. Por lo tanto, si quieres predicar de este texto, vas a tener que estudiar la doctrina de o la teología de la justificación. En griego, la palabra dikaiosis, que se relaciona con el concepto legal de la justificación, significa ser declarado justo ante el tribunal. ¡Wow! Eso se refiere. Ser declarado justo. Pero ¿cómo voy a ser justo si soy un pecador? Bueno, por medio de la fe, este medio, ya recibo la gracia otorgada por Dios para ser salvo y justo. Ok, ¿alguien levanta la mano? Adelante, hermano Fer. No, hablando de Romanos, Ujú. yo hago un estudio de libros con un grupo de amigos y estamos en Romanos 11 precisamente, y lo que estás hablando de rompernos la cabeza cuando dice que si Dios no perdonó las ramas originales del olivo, ¿cómo nos va a perdonar a nosotros que fuimos injertados? Y después el versículo 25-26 que dice que una vez que todos los gentiles hayamos entrado, todo Israel será salvo, y ha sido todo un tema interesantísimo, ¿verdad? Bueno, ahí entonces tenemos que usar el contexto, porque aquí no está respondiendo. ¿Ya? Claro, O sea, en para, realidad nadie es perdonado por obras, ni siquiera no, claro, los judíos. que tú estás hablando de entender la justificación para estudiar esto. Y Claro, esos versículos hay que entenderlos en todo con todo lo que Pablo ha venido desarrollando en Romanos. amén. Claro que sí, hermano Fernando. Hay un hilo conductual y es progresivo. Ahora no se trata, Pablo no está hablando de una justificación progresiva en este texto, sino de algo que fue otorgado a nosotros, que fue dado a nosotros. Así que esta es una condición legal, declarados justos legalmente por la fe en Cristo. Y esta distinción teológica es fundamental para captar el Evangelio de la gracia, porque o si no podemos volver a la salvación por obras. Y la salvación no es por obra para que nadie se gloríe, pero también porque nadie por medio de las obras podría ser salvo. Nadie es suficientemente bueno. En realidad, ni uno solo. Todos pecamos y fuimos destituidos de la gloria de Dios. Hermana Candy, adelante. De hecho, ese es el tema de todos Romanos, ¿verdad? Sí, sí, sí. Sí, la justificación. Muchas gracias. Bueno, sigamos entonces.
Pasamos ahora al análisis gramatical. Espero que esté apuntando todo esto. Yo igual le voy a pasar el material, pero para que usted vaya apuntando todo esto porque algunas ideas no están escritas. ¿Cómo está construido el texto? El idioma en que fue escrita la Biblia importa profundamente. Cada pasaje tiene una estructura gramatical fundamental, ¿ya? Y sintáctica que el predicador fiel debe respetar y comprender. La gramática no es un detalle técnico, aburrido, sino el vehículo preciso que Dios usó para comunicar su verdad revelada. Una verdad a veces difícil de comprender, pero una verdad lógica, usando un idioma que nosotros podemos comprender. ¿Cuáles son los elementos gramaticales cruciales? ¿Cuál es el sujeto principal de la oración? ¿Ya? Identificar quién realiza la acción fundamental del texto, el sujeto. Busca el sujeto por ahí. Segundo, ¿qué verbos dominan el pasaje? Los verbos impulsan el mensaje o detienen o nos advierten. ¿Ya? Nos llevan a cometer acciones o a detenernos si es necesario. Entonces revelan las acciones divinas y las acciones humanas, qué es lo que está haciendo Dios, qué es lo que estamos haciendo nosotros. ¿Qué conectores lógicos? ¿Cuáles son los conectores? Las palabras como pero, por qué, por tanto, sin embargo, hasta, cuándo, señalan giro argumentativo importante. Esos peros son fundamentales. Un pero de Dios en la Biblia es súper poderoso. O los más también. Más Dios muestra su amor para con nosotros. Estábamos muertos en delito y pecado, más Dios muestra su amor para con nosotros. ¿Qué relación existe entre las diferentes frases y oraciones? Entre el versículo anterior y el versículo que viene. ¿Es causa, es efecto, es comparación, es contraste? ¿Hay cláusulas? ¿Es un mandamiento? ¿Es un estatuto? Uy, ya le estoy dando muchos conceptos, pero tranquilo, no se me ahogue, no se me ponga nervioso. Hay cláusulas subordinadas que modifican el significado, hay condiciones. Las cláusulas dependientes añaden matices que son esenciales. Esto va a ocurrir por esta causa o esto, si lo haces, vas a recibir este beneficio. Si alguien puede leer, por favor, Filipenses 2 del 5 al 11, se lo agradecería. Filipenses 2 del 5 al 11. Amén. Haya Adelante. pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no escatimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén, amén. Muchas gracias. Este texto es maravilloso, ¿verdad? Nos Amén. muestra una verdad teológica fundamental. Este es un pasaje netamente cristológico y tiene un movimiento estructural que no puede ignorarse. ¿Cuáles son los movimientos descendentes que van bajando? Cristo se despojó a sí mismo, primero. Segundo, ¿cómo va humillándose? Se humilló a sí mismo. Tercero, haciéndose obediente. Cuarto, tan obediente hasta la muerte. Y quinto, en muerte de cruz, que moría en una cruz, era un maldito. Vemos un movimiento descendente, pero así como va hacia abajo, luego empieza a subir un movimiento ascendente, por lo cual Dios, ve, acá hay un conector, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Aleluya. Esta estructura de humillación significa la exaltación que no es accidental, ¿ok? Fue por un propósito, no fue por arte de magia, hermano.
fue por la obediencia de Cristo. Así que esta estructura de humillación seguida de exaltación no es accidental y refleja el mensaje teológico central del texto. Cristo como siervo sufriente que es exaltado por Dios. Y esa estructura gramatical es esencial para predicar el texto con fidelidad. Cómo Cristo bajó, pero luego cómo Dios lo levanta y lo exalta. Amén. Aplicaciones prácticas. Vamos a hacer otro trabajito, ¿ya? De Juan 15, del 1 al 8. Juan 15, del 1 al 8. Si alguien lo puede leer, por favor. Si alguien lo encuentra, prende su micrófono y lo lee, por favor. Amén. Adelante. Yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará, para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto en sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, ese lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como un pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Amén. Muchas gracias. Bueno, para considerar todo lo aprendido hasta ahora, trabajemos con un ejemplo correcto. Supongamos que vas a predicar este texto de Juan 15 del 1 al 8, el pasaje de la vida verdadera, y aquí te muestro cómo deberíamos aplicar sistemáticamente cada herramienta que estuvimos viendo en esta clase. Primero, observación. Al paso número 1, Jesús se presenta a sí mismo como que, como la vid verdadera. Se repiten varias veces la frase permanecéis en mí, al menos 7 veces. Entonces, la clave para ser la vid verdadera es permanecer en Él. Hay una relación clara entre permanecer, dar fruto y glorificar al Padre. De hecho, tiene que ver exactamente con lo mismo. Si tú permaneces, vas a poder dar fruto y vas a glorificar al Padre. Aparecen conceptos que se poda, se limpia y si no da fruto, significa que va a ser echado fuera, que va a haber un juicio. ¿Ah? El padre es presentado como el labrador que cuida la vid. ¿Ok? Aquí todo esto es lo primero que observamos. Segundo, vamos a analizar el contexto. Jesús está hablando a sus discípulos. Podemos observar más cosas, ya es solamente un ejemplo. Entonces usted puede ir después a repasar este trabajo y puede ver más cosas que son interesantes. ¿Cuál es el contexto? Jesús está hablando a sus discípulos la noche antes de ir a la cruz. Mire qué interesante. Este discurso forma parte del largo mensaje de despedida de Jesús en los capítulos del 13 al 17. Los discípulos están confundidos, están temerosos ante la inminente partida de Jesús. La vid era símbolo conocido en Israel en el Antiguo Testamento. De hecho, la nombra Isaías y Salmo. ¿A qué se está refiriendo a esta vid? Bueno, todo esto tiene que ver con el contexto. Palabras clave. Luego nos vamos recién, después de ver el contexto, a las palabras clave. Permanecer, fruto, podar y echar fuera. Permanecer del griego memo, que implica morar, habitar o estar establecido. ¿Se da cuenta que el griego no amplía la visión de una palabra? Fruto, resultado visible de la vida espiritual auténtica. ¿Alguien levantó la mano? Ya le doy el pase. Podar, procesar de purificación y crecimiento mediante pruebas. Echar fuera, consecuencia de no permanecer conectado a Cristo. Investigar cómo Juan usa permanecer en otras partes de su evangelio y sus cartas. Y por último, antes de... alguien tenía la mano levantada. Adelante, ahora puede hacer la pregunta. Sí, Sí, perdón, pastor, es que
Para empezar a pensar yo, para empezar con esto, yo tendría que primero buscar en el diccionario qué es pámpano, porque Mu- son términos que nosotros no utilizamos, ¿verdad? Y resulta que lo busco y me dice que es sarmiento verde, y ahí queda igual, no sé qué es sarmiento. Y ya Bueno, entonces, ahora va a tener que buscar la palabra ya la sarmiento. busqué, ya la Ok. encontré. ¿Y qué es lo que era sarmiento? El sarmiento es el vástago o rama de la cepa de vid, de donde brotan las hojas, los zarcillos y los racimos, los sarmientos que brotan cada año del tronco. Es interesante, buena observación, hermana. Entonces podemos llegar a la conclusión que el pámpano es la rama, es la ramita que sale del tronco. ¿Ya? Son las ramitas, pero no es el fruto, no es el racimo de uva, son los palitos que van afirmando los sarmientos o las uvas. ¿Ok? Pero muy buena observación. Sigamos entonces, ¿le parece? Paso 4, análisis gramatical. El versículo 5 funciona como el centro teológico y aquí siempre hay un texto que es el corazón. Casi siempre en los capítulos, una sección de textos bíblicos tiene un texto central y el texto central que podemos usar para predicar es: yo soy la vid y vosotros los pámpanos, separados de mí nada podéis hacer. Así que identificar la relación, la causa y el efecto. ¿Cuál es la causa y el efecto? Si permanezco, hay fruto. Y si doy fruto, estoy glorificando al Padre. Notar el uso de lo imperativo. Aquí hay mandato, versus indicativo y declaraciones de realidad. Los versículos del 1 al 3 establecen una metáfora. ¿Ya? Ojo con esto. No es que literalmente sea pámpano, solamente está usando una metáfora. Pero luego, del 4 al 8, hay implicaciones prácticas para los discípulos. ¿Ok? Sigamos entonces, porque ya nos queda poquito tiempo y todavía nos queda clase. Errores comunes que debemos evitar. ¿Ya? Incluso los predicadores bien intencionados pueden caer en trampas interpretativas que comprometen la fidelidad del texto bíblico. Y aquí identificamos los errores más comunes en el estudio y la predicación expositiva para que puedas evitarlos deliberadamente. Primero, saltarse el estudio por falta de tiempo. Hermano, abstente a predicar si no estudiantes texto. ¿Ya? Abstente. No, no prediques, por favor. La urgencia nunca justifica la superficialidad o la mediocridad. Es mejor posponer una predicación que subir al púlpito sin una preparación adecuada. El estudio profundo requiere tiempo y no hay atajos santos. Dios me entiende. No, 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 no. Dios no entiende. Dios es santo. Dios no, Dios no hace vista gorda frente a nuestros errores. Ok, segundo, usar el texto solo como una excusa para decir lo que yo quiero decir. ¿Cómo se llamaba eso? Eisegesis, leer nuestras ideas en el texto en lugar de hacer una exégesis. El predicador no es dueño del mensaje, sino un servidor. Tercero, descontextualizar los versículos. Poner a Adán ahí en la iglesia del primer siglo, hermanos. Son dos cosas distintas. Los textos de prueba arrancados de un contexto son peligrosos. Un texto fuera de contexto se convierte en pretexto para cualquier enseñanza, incluso herética. Ignorar claves o sentido original del texto. Imponer significados modernos o palabras antiguas distorsionadas del mensaje. Debemos esforzarnos para entender qué significa el texto para la audiencia original. Un principio fundamental es la fidelidad positiva genuina. Se basa en interpretar correctamente antes de aplicar. Voy a repetir esto. La fidelidad positiva genuina se basa en interpretar correctamente antes de llevarlo a la aplicación. La aplicación sin interpretación sólida es una construcción sobre arena, sobre plumas. Se va a caer. Aquí tiene otro ejercicio práctico. Usted lo va a hacer en casa después. Ya no tenemos mucho tiempo, pero usted después puede hacer este ejercicio práctico y me puede ir preguntando a mí, ¿ya? Si está bien o no está bien y usted me manda ahí sus hojitas de trabajo. Sigamos entonces. Un llamado al corazón del predicador. Hermanos, el ministerio es crucial, como comprendemos, perdón, es crucial que comprendamos algo fundamental. Estudiar el texto bíblico no es meramente un deber académico ni una tarea
técnica que cumplimos por obligación profesional. Es mucho más que eso. Es un estudio profundo de la Escritura, es un acto de adoración. Ya tú estás conociendo a Dios. Teología, en palabras simples y sencillas, significa conocer a Dios o el conocimiento de Dios. Y una manera práctica y tangible de decirle a Dios, tu palabra es tan preciosa, tan importante, tan sagrada, que no quiero hablar de ella con ligereza o superficialidad. Tenemos que hablar porque conocemos la Escritura en una expresión de reverencia que dice, quiero entender exactamente lo que tú dijiste para comunicarlo fielmente sin distorsionarlo ni diluirlo. El predicador Martin Lloyd-Jones dijo, el predicador es un siervo del texto. Su tarea no es inventar lo que la gente quiera oír, sino explicar con claridad y poder transmitir lo que Dios ha dicho. Cada hora invertida en el estudio es tiempo dedicado a conocer mejor la mente de Dios revelada en su palabra. Es tiempo en la presencia del autor divino, permitiendo que Él nos transforme antes que transforme a otros mediante la predicación. No menospreciemos estas sagradas responsabilidades pasando minutos, horas, comentarios, tiempo con el texto. El pueblo de Dios merece escuchar la palabra de Dios, no nuestras opiniones, no nuestras historias subjetivas, no nuestros testimonios, aunque sean muy lindos, hermanos, disfrazadas de verdad bíblica. Tenemos que explicar y predicar, como decían los reformadores, la sola escritura. Autonomía del texto bíblico. Perdón, anatomía del texto bíblico. Así como un médico debe conocer la anatomía del cuerpo humano para tratarlo adecuadamente, el predicador debe conocer la anatomía del texto bíblico para interpretar correctamente. Cada pasaje tiene estructuras, órganos vitales y sistema de interconexión. La estructura, el esqueleto del texto, cómo están organizadas las ideas, qué soporta el argumento principal, cómo fluye el pensamiento del autor. Segundo, el corazón, cuál es la idea central del mensaje, cuál es la idea principal que lata en el pasaje y la vida que le da vida a todos los demás elementos del texto. Las conexiones, cómo se relacionan las diferentes partes entre sí, qué conectores lógicos unen las secciones, cómo fluyen las ideas, cuál es el énfasis, las señales que el autor envía mediante la repetición, el contraste, las posiciones y otros recursos literarios para destacar lo importante. Del texto antiguo a la aplicación contemporánea. Aquí, hermano, no me voy a detener mucho porque vamos a ver esto con mayor claridad en las siguientes lecciones, así que no se me apresure. Herramientas digitales para el estudio bíblico, hermano. Aquí yo les quiero compartir algunas herramientas que son gratis, ya, y que ustedes pueden buscar. Yo trabajo con estas herramientas y las pueden ver, ya. Entonces ustedes van a tener este material como Joe Version, que es una aplicación gratis de la Biblia, Blue Letter, Logos, Bible Hub y otros materiales que están aquí. Ustedes van a tener esto, después lo pueden buscar en sus computadores o celulares. Cuando el texto te confronta primero, una de las experiencias más profundas y a veces incómodas del estudio es cuando el texto que estás preparando para predicar a otros comienza a predicarte a ti primero y te empieza a incomodar y te quebranta. Este es un momento sagrado que no debe evitarse. Me ha pasado un montón de veces, hermano. A veces estoy ahí preparando un sermón y estoy quebrantado aquí frente al computador porque en realidad Dios me dejó literalmente loco. Me confrontó y yo quería compartir algo al pueblo de Dios, pero en realidad Dios empezó a hablarme a mí primero. Y veo cómo Dios está obrando a través de su palabra. Está mi esposa por aquí y ella puede confirmar que a veces dice, viene aquí a mi escritorio y me ve ahí medio llorando o haciendo algo. Y es porque me he encontrado con la palabra y he tenido una cita con el Espíritu Santo. Entonces esto es fundamental, hermano. La convicción personal es parte del proceso. Si yo no creo lo que estoy enseñando, mejor me debo abstener. Si estudias fielmente la Escritura, inevitablemente llega a textos que exponen tus propios pecados, tus debilidades y áreas de crecimiento. Esta es una gracia.
no es un obstáculo, ¿ya? Ojo con eso, porque en realidad la Biblia es una espada de dos filos. Cuando el texto te convence del pecado, cuando revela áreas donde tu vida no está alineada con la verdad que estudia, tienes dos opciones: evitar o suavizar el mensaje, hacer un mensaje ahí de coachismo, de motivación, contar chistes para proteger tu comodidad, pero esto es desobediencia y la desobediencia es pecado. O arrepentirte en fe y someterte a la palabra primero tú. Y esto es fidelidad. Estoy hablando porque también estoy en el proceso, todavía no he terminado, pero sí lo puedo predicar porque también estoy siendo transformado por esto. Amén. Por ejemplo, si habláramos de la envidia, ¿alguien no sufre de envidia, de este pecado? Bueno, si no tienes envidia, gloria a Dios, pero creo que todos luchamos con esto. Entonces, no puedes llevar a otros donde tú mismo no has estado. La predicación más poderosa nace de un corazón que primero ha sido quebrantado y transformado por la palabra, de la convicción a la autoridad. Curiosamente, cuando predicas un mensaje que primero te ha transformado a ti, tu predicación adquiere una autoridad y autenticidad que no puede falsificarse. Hermano, el Espíritu Santo es un detector de cosas falsas. La congregación percibe la diferencia entre un predicador que habla sobre la verdad o un predicador que habla de la verdad vivida, desde que él lo experimentó. Testimonio práctico. Muchos predicadores experimentados testifican que sus sermones más impactantes fueron aquellos que primero los le costaron lágrimas de arrepentimiento en el estudio. La predicación sin transformación personal es solo información religiosa, teológica. La predicación desde un corazón transformado es un testimonio vivo del poder y de la palabra. Ya estamos concluyendo, mis hermanos. Nos queda poquito. Esta clase era un poquito más larga, pero espero que quede claro. En resumen, hermanos, consolidemos todo lo aprendido en esta clase. Primero debemos observar, ya cuando estudiamos el texto, qué dice el texto, mirar con detalle minucioso todo lo que el pasaje contiene: personas, acciones, repeticiones, contrastes, conexiones lógicas. ¿Cuál es el contexto? ¿Qué es lo que hay antes? ¿Qué es lo que hay después? ¿Qué es lo que hay en el libro? ¿Dónde se encuentra? Entender el entorno histórico, cultural, literario que rodea al pasaje y le da significado completo. Eh, Aquí hay aspectos: el contexto literario, el contexto histórico y el contexto cultural. ¿Cuáles son las palabras claves? ¿Qué términos son cruciales? Identificar, estudiar términos, y ahí es bueno que se pueda hacer de un diccionario. Bueno, hoy día, gracias a las redes sociales, tenemos acceso a diccionario. No se confíe con la inteligencia artificial porque a veces cambian algunos conceptos y a veces cambian alguna idea, entonces trate de ir a fuentes más verídicas. Análisis gramatical. ¿Cómo está construido el texto? Reconocer la estructura sintáctica, el flujo argumental y las relaciones entre las partes del texto: verbos, sujetos, conectores, cláusulas, relaciones, etcétera. Tu llamado como estudiante de la palabra, y con esto quiero terminar, hermanos y hermanas. En el ministerio de la palabra hemos llegado al final de esta clase sobre el estudio del pasaje bíblico, pero en realidad esto es solo el comienzo de un viaje que va a durar toda la vida. En realidad es el comienzo de la preparación del sermón. Recién vamos en el paso 2 y son 7 pasos, mis hermanos. Un compromiso de por vida. Un estudio profundo de la escritura no es una habilidad que se domina en un curso o que se perfecciona en meses. Es una disciplina que se cultiva durante décadas. Un arte, así como el arte de la cocina de un chef que busca los mejores productos para hacer la más rica comida. Así, de igual manera, el sermón debería ser preparado. Es un arte que se refina con cada pasaje estudiado, cada sermón preparado y cada error que vamos a cometer. Ojo, que vamos a cometer. Se nos van a confundir personajes, vamos a decir algo fuera de contexto. Tranquilo, ya tiene tiempo para
arrepentirse en la siguiente predicación y decir, hermanos, lo que les enseñé, después me di cuenta que no estaba correcto. No, hermano, tu compromiso es con el estudio fiel de la palabra de Dios. Es un compromiso con la verdad por esencia de la popularidad. Decir lo que el texto dice y no lo que la gente quiere oír. Segundo, la fidelidad por encima de la creatividad. Puede ser muy gracioso, puede ser un stand-up comedy, pero en realidad la fidelidad es fundamental. La precisión por encima de la facilidad y la transformación tuya y la de otros. Y una bendición final, hermanos. Que el Señor te conceda hambre insaciable por su palabra, disciplina para estudiarla con excelencia y humildad para someterte a ella primero y valentía para proclamarla fielmente sin importar el costo. Recuerda siempre, no estudiamos para impresionar a nadie, a la congregación, con nuestra erudición, hermano. Todo lo que tenemos es por gracia, sino para conocer mejor a nuestro Dios y ayudar a otros, ayudar al pueblo, ayudar a la iglesia que pueda conocer al pueblo. Una predicación sana va a generar iglesia sana va a provocar familia sana y familia sana va a provocar comunidades sanas. Así que estudia con diligencia, predica con fidelidad y confía en que Dios usará su palabra proclamada para transformar vidas. Así que Dios les bendiga y bendiga su ministerio, amados hermanos. Antes de terminar, ustedes creen que ya terminé, pero no, yo les dije que aquí ya se ponía un poquito más complejo todo. Así que, hermanos, hay tarea, pero no solamente un cuestionario, sino que hay tarea, porque quiero que ustedes vayan aplicando lo aprendido. Así que vamos a la tarea. ¿Cuál será la tarea del día de hoy? La tarea del día de hoy es, no sé por qué no veo esto. Ahora sí. La tarea que ustedes van a hacer durante la semana. Esta semana no hay cuestionario, sino que hay este trabajo que ustedes van a hacer. Ya es aplicando todo lo aprendido en esta lección 3. Estudia cuidadosamente Efesios 2:8 relacionado con una exégesis completa. Extrae del texto lo que Dios quiso comunicar originalmente, evitando imponer tus propias ideas y registrar tus hallazgos de manera ordenada y clara. Entonces, mínimo una página completa, ya debes analizar el contexto de Efesios 2:8, el contexto histórico, cultural y literario del pasaje, considerando a quién escribió Pablo y cuál era la situación de la iglesia de Éfeso. Segundo, examina usando todas las herramientas que vimos anteriormente las palabras claves en griego, su significado original y cómo se relacionan entre sí. Y tercero, reflexiona sobre el mensaje teológico central, identificando la enseñanza principal sobre la gracia y la fe. ¿Ok? Entonces tienen tarea de hacer la exégesis, estudiar el texto. Mínimo una plana, máximo 3 planas, hermanos, para tener tiempo para leer todas sus tareas. ¿Ya? No se apure, hágalo tranquilo. Si tiene preguntas, dudas, ustedes las puede hacer sin pena. Aquí voy a estar para responder. ¿Ya? Y cuando ya lo tenga, usted lo manda en una fotografía, si lo hizo a lápiz mano, es mano escrito, ¿ya? O si lo hizo en el computador, me manda el archivo Word o PDF. ¿Ok? Y ahí vamos a ir teniendo el feedback. Bueno, mis hermanos, hemos llegado al final de la clase.